Lo que está a punto de revelar este informe sacude el chavismo hasta su núcleo más profundo. 4.000 millones de dólares. Esa es la cifra que maneja Washington. 4.000 millones extraídos del petróleo venezolano, del sudor de un pueblo que no tenía para comer, mientras ese dinero viajaba en silencio hacia Panamá, hacia Chipre, hacia los rascacielos dorados de Dubái. Y esta noche, por primera vez, les vamos a contar cómo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos trazó cada centavo, cómo siguió el rastro desde las entrañas de PDVSA hasta las cuentas fantasma que llevan el nombre de empresas que no existen para ninguna autoridad fiscal del mundo. Esta historia no es especulación. Esta historia es el resultado de años de inteligencia financiera, de cooperación internacional y de una decisión política que tiene el sello personal de Marco Rubio y que fue aprobada cada sílaba por la Casa Blanca. Hablamos de Diosdado Cabello, del hombre que durante 2 décadas fue el verdadero poder detrás del trono, el hombre que controlaba los votos, controlaba las armas y controlaba el dinero, el hombre que hoy, mientras Venezuela intenta respirar, mientras Maduro y Cilia Flores pagan en una celda fría de Brooklyn lo que hicieron durante décadas, sigue operando desde las sombras como si pudiera detener lo que ya es irreversible. Pero esta noche, esas sombras se iluminan. Esta noche el mundo ve los números, y los números no mienten. La magnitud de esto no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina. No hablamos de corrupción menor, no hablamos de funcionarios que se robaron 1 millón aquí o 2 millones allá. Hablamos de una arquitectura financiera deliberada, construida con precisión quirúrgica durante años, diseñada específicamente para mover dinero público venezolano fuera del alcance de cualquier tribunal, de cualquier fiscalía, de cualquier gobierno que en algún momento decidiera pedir cuentas. Esa arquitectura, según fuentes cercanas al proceso que siguen esta investigación desde adentro, fue diseñada con la ayuda de asesores financieros internacionales que cobraron fortunas por garantizar que el rastro fuera imposible de seguir, hasta ahora. Porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene herramientas que ningún otro organismo del mundo posee. Tiene acceso a transacciones interbancarias que pasan por el sistema financiero norteamericano. Tiene acuerdos de cooperación con las unidades de inteligencia financiera de la Unión Europea. Tiene capacidad para penetrar estructuras corporativas registradas en jurisdicciones de baja fiscalidad. Y tiene, sobre todo, voluntad política. Eso lo cambia absolutamente todo. Según información que llegó a esta redacción en las últimas horas, el informe que maneja el Tesoro no es un documento preliminar ni un borrador de trabajo. Es un expediente completo, con cadena de custodia, con transacciones identificadas, con fechas, con montos y con los nombres de las personas físicas que aparecen como beneficiarios finales detrás de capas y capas de empresas pantalla. Los números que maneja Washington hablan de más de 80 estructuras corporativas distribuidas en al menos 12 jurisdicciones diferentes. Panamá concentra la mayor parte del andamiaje inicial. Chipre sirvió como puerta de entrada al sistema financiero europeo. Y Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, aparece como el destino final de la mayor parte del patrimonio acumulado, protegido bajo la legislación de un país que históricamente ha sido reticente a colaborar con investigaciones de este tipo, pero que bajo presión norteamericana directa ha comenzado a abrir grietas en ese muro de discreción. Quédense porque antes de contarles todo el detalle de cómo funciona esa arquitectura financiera, hay algo que ocurrió en las últimas horas en Washington que nadie ha revelado todavía y que cambia completamente todo lo que pensaba sobre esta situación y sobre el futuro inmediato de Diosdado Cabello. Pero para entender la magnitud real de lo que está ocurriendo, hay que ir hacia atrás. Hay que entender quién es Diosdado Cabello más allá del político que aparece en televisión. Diosdado Cabello Rondón es oficial de carrera del Ejército venezolano. Fue compañero de promoción de Hugo Chávez en la Academia Militar. Participó en el golpe fallido de 1992. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Cabello se convirtió en uno de los hombres de confianza absoluta del sistema. Fue gobernador, fue ministro, fue diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional durante el periodo más duro de la revolución. Pero su poder real nunca fue institucional. Su poder real siempre fue fáctico. Cabello fue el hombre que construyó y mantuvo la lealtad militar hacia el proyecto chavista.
Fue el hombre que distribuyó contratos, concesiones y negocios entre la cúpula castrense para garantizar que los uniformes no se movieran en su contra. Fue el hombre que operó el sistema de impunidad que protegió a los principales beneficiarios del saqueo de PDVSA durante los años de bonanza petrolera. Y fue, según fuentes militares que pidieron el anonimato y que llevan años colaborando con agencias internacionales, el arquitecto de la relación entre el chavismo y las organizaciones criminales transnacionales que utilizaron Venezuela como plataforma de operaciones. Cabello fue el hombre que construyó y mantuvo la lealtad militar hacia el proyecto chavista. Fue el hombre que distribuyó contratos, concesiones y negocios entre la cúpula castrense para garantizar que los uniformes no se movieran en su contra. Fue el hombre que operó el sistema de impunidad que protegió a los principales beneficiarios del saqueo de PDVSA durante los años de bonanza petrolera. Y fue, según fuentes militares que pidieron el anonimato y que llevan años colaborando con agencias internacionales, el arquitecto de la relación entre el chavismo y las organizaciones criminales transnacionales que utilizaron Venezuela como plataforma de operaciones. Vale la pena detenerse un momento en esa última afirmación porque tiene implicaciones que van mucho más allá de la política venezolana. Cuando hablamos de organizaciones criminales transnacionales en el contexto venezolano, no hablamos de delincuencia común. Hablamos de redes de narcotráfico que movían toneladas de cocaína colombiana y peruana a través del territorio venezolano hacia mercados de consumo en Europa y en los propios Estados Unidos. Hablamos de acuerdos donde el Estado venezolano, o más precisamente ciertos funcionarios del Estado venezolano, garantizaban protección institucional a esas operaciones a cambio de comisiones que se sumaban a los fondos que ya circulaban por los canales que hemos descrito. Hablamos de una captura del Estado por el crimen organizado que tiene pocas comparaciones en el mundo contemporáneo. Ese es el contexto que rodea los 4.000 millones que estamos describiendo esta noche. No son solo 4.000 millones de corrupción política convencional. Son 4.000 millones que llevan también el rastro de todo ese universo paralelo. Todo. Lo tienen absolutamente todo. Los documentos a los que tuvo acceso esta redacción describen un esquema que comenzó a operar a gran escala alrededor de 2008, cuando los precios del petróleo alcanzaron niveles históricos. En ese momento, PDVSA estaba procesando ingresos de decenas de miles de millones de dólares anuales. Los mecanismos de control interno habían sido desmantelados sistemáticamente. Los directivos de confianza no eran técnicos petroleros, sino operadores políticos, y el espacio para desviar fondos sin dejar rastro visible era enorme. El esquema que describe el informe del Tesoro funciona en varias capas. La primera capa es la más sencilla: empresas contratistas que facturan servicios que nunca se prestaron o que se facturan a precios muy por encima del mercado. Esas empresas existen en el papel, tienen RIF venezolano, tienen contratos firmados con PDVSA, tienen facturas que un auditor superficial no puede distinguir de facturas legítimas. El dinero sale de PDVSA hacia esas contratistas de forma aparentemente legal. Hasta ahí, el sistema parece opaco pero manejable. La segunda capa es donde la ingeniería financiera se vuelve sofisticada. Esas contratistas venezolanas tienen cuentas en bancos panameños. Panamá ha sido durante décadas el centro de gravedad financiero de América Latina para operaciones de este tipo. Desde esas cuentas panameñas, el dinero se fragmenta. Se divide en montos que no activan los umbrales de reporte automático. Se transfiere hacia múltiples destinos simultáneamente. Y desde esos múltiples destinos intermedios se consolida de nuevo en estructuras en Chipre. ¿Por qué Chipre? Porque Chipre es miembro de la Unión Europea, lo que da a las cuentas allí una apariencia de legitimidad que no tienen en jurisdicciones abiertamente opacas. Porque Chipre tiene tratados de doble imposición con decenas de países que facilitan la movilidad de fondos. Y porque durante años, Chipre fue el destino preferido del dinero de procedencia dudosa proveniente del espacio postsoviético y latinoamericano, precisamente por esa combinación de opacidad relativa y respetabilidad formal. Nadie lo vio venir. Desde Chipre, según los documentos que maneja Washington, el dinero da el salto final hacia los Emiratos Árabes Unidos.
Dubái en particular se ha convertido en la década pasada en uno de los centros financieros más opacos del planeta, a pesar de sus rascacielos brillantes y su imagen de modernidad. Los Emiratos tienen legislación que protege la identidad de los propietarios de cuentas y de inmuebles. Tienen un mercado inmobiliario que históricamente ha sido utilizado para blanquear capitales de procedencia diversa, y tienen una política exterior que históricamente priorizó las relaciones comerciales sobre la cooperación judicial con Occidente. Hay además una tercera capa en este esquema que es quizás la más elaborada y la que revela hasta qué punto se pensó este sistema para perdurar en el tiempo. Se trata del uso de fondos de inversión privados radicados en jurisdicciones donde la transparencia del beneficiario final es prácticamente inexistente. Un fondo de inversión puede recibir capital de múltiples fuentes, invertir ese capital en activos reales como bienes inmuebles o participaciones empresariales, y distribuir los rendimientos a sus inversores de una forma que hace virtualmente imposible rastrear el origen del dinero inicial. Documentos a los que tuvo acceso esta redacción sugieren que al menos una parte significativa del capital que pasó por Chipre tomó esta forma antes de llegar a los Emiratos. Eso significa que lo que existe en Dubái no son solo cuentas bancarias. Son inversiones inmobiliarias, participaciones en negocios locales, activos físicos registrados bajo nombres de fondos, que a su vez están registrados bajo nombres de empresas, que a su vez están registradas bajo nombres de otras empresas. La arquitectura fue diseñada para que encontrar al dueño real requiriera años de trabajo. El Tesoro norteamericano lo hizo en menos tiempo del que nadie esperaba. Eso ha cambiado. Bajo presión directa norteamericana, bajo la amenaza de sanciones que afectarían el acceso de las instituciones emiratíes al sistema financiero internacional basado en el dólar, los Emiratos han comenzado a colaborar. Fuentes cercanas al proceso calculan que esa colaboración es todavía parcial, todavía selectiva, pero que es suficiente para que Washington pueda completar el mapa que necesitaba para activar las órdenes de congelación. Y ahora viene algo que no vas a encontrar en ningún otro medio esta noche. Según fuentes que siguen este expediente desde adentro, la orden de congelación no es un proceso que esté en sus etapas iniciales. Es un proceso que ya está en fase judicial avanzada. Lo que se sabe hasta ahora es que al menos 3 jurisdicciones internacionales están coordinadas para ejecutar las medidas de forma simultánea. La simultaneidad es clave. Si una sola jurisdicción actúa antes que las otras, los operadores financieros que gestionan esos fondos tienen tiempo de mover el dinero. La coordinación simultánea cierra esa ventana de escape. Eso es precisión devastadora. Las implicaciones para Diosdado Cabello son escalofriantes, porque no hablamos solo de dinero congelado. Hablamos de que una vez congelados esos activos, la cadena de evidencia que los sostiene se convierte automáticamente en material judicial utilizable en una extradición. Se convierte en la base de una acusación formal que puede acompañar cualquier petición de captura internacional. El reloj corre en su contra y él lo sabe. Lo que resulta particularmente revelador es la actitud de Cabello en las últimas semanas. Personas cercanas a su entorno que prefieren el anonimato han descrito un hombre que opera en modo de supervivencia, un hombre que ha multiplicado sus contactos con sectores militares que hasta ahora le eran hostiles. Un hombre que, según nuestras fuentes, dijo algo en la línea de que ningún proceso de transición podría avanzar sin su concurso, como si todavía creyera que puede negociar desde una posición de fuerza. Ese castillo de naipes ya está cayendo. Lo que busca no es poder político, lo que busca es impunidad. Y lo que está descubriendo es que en la Venezuela de 2026 la impunidad ya no está a la venta. Pero antes de continuar, hay algo más que ocurrió en las últimas horas relacionado con la respuesta diplomática a este informe y que cambia la perspectiva completa sobre el timing de estas revelaciones. Lo que ha desencadenado este informe del Tesoro no ocurrió sin previo aviso para quienes seguían de cerca el expediente Venezuela en Washington.
Marco Rubio llevaba meses construyendo el andamiaje legal y diplomático necesario para que estas revelaciones pudieran hacerse de forma que maximizaran su impacto. No es casualidad que el informe emerja ahora, en este momento específico, cuando Delcy Rodríguez está en una posición extremadamente frágil como presidenta interina, cuando las Fuerzas Armadas venezolanas están atravesando su propia crisis interna de lealtades, y cuando la comunidad internacional está prestando una atención sin precedentes a la situación venezolana. Cada movimiento de Washington en este expediente lleva el sello de un análisis estratégico que va mucho más allá de la coyuntura. Rubio entiende que Venezuela es un tablero donde se juegan intereses que trascienden el Caribe. Entiende que el ejemplo venezolano tiene implicaciones para Cuba, para Nicaragua, para cualquier gobierno autoritario en el hemisferio que esté observando qué ocurre cuando Estados Unidos decide realmente aplicar su poder financiero sin contemplaciones. Y entiende que Diosdado Cabello es la pieza perfecta para demostrar ese poder porque es el hombre que más ha apostado a que ningún sistema lo alcanzaría. La respuesta de la comunidad internacional a este informe ha sido, según fuentes diplomáticas en Bruselas y en Washington, de una coordinación que no se había visto antes en relación con Venezuela. El efecto dominó de las primeras sanciones post-Maduro ha creado un clima donde los países europeos, que antes se mostraban reacios a adoptar medidas concretas contra figuras del chavismo, están ahora mucho más dispuestos a actuar. Chipre, que como mencionamos es el nodo europeo de toda esta arquitectura financiera, enfrenta una presión específica de Bruselas para cooperar con el proceso de congelación. Se estima que las autoridades chipriotas ya han recibido solicitudes formales de asistencia judicial internacional relacionadas con este caso. La respuesta que den en los próximos días será determinante, y eso tiene consecuencias enormes. Hay que preguntarse esta noche, y les pido que respondan en los comentarios. Si Diosdado Cabello hubiera aceptado en algún momento, en los últimos 5 años, los términos de un acuerdo negociado que le garantizara protección a cambio de su cooperación con el proceso de transición democrática, ¿cuántos años de sufrimiento venezolano se habrían evitado? ¿Cuántas familias seguirían juntas? ¿Cuántos jóvenes no habrían tenido que abandonar su país? Díganme en los comentarios con el año en que salieron de Venezuela. Cuéntenme desde dónde ven este video esta noche. Mientras esto ocurría en los pasillos del poder internacional, algo más estaba sucediendo en tierra venezolana que confirma que la presión sobre Cabello no es solo financiera. Las fuentes militares que siguen en contacto con esta redacción confirman que en los últimos días se han producido movimientos dentro de la institución armada que son directamente atribuibles a la presión que genera este expediente financiero. Cuando un oficial de alto rango ve que el hombre al que había jurado lealtad tiene $4.000 millones en paraísos fiscales, mientras sus propias familias vivían con el salario mínimo, que no alcanza para nada, algo se rompe. No todo el mundo en el ejército venezolano es corrupto. No todo el mundo en esa institución eligió este camino conscientemente. Muchos son prisioneros de una cadena de lealtades construida sobre el miedo y la dependencia económica. Cuando esa cadena se empieza a mostrar en toda su dimensión de corrupción, el efecto en la cohesión institucional es devastador. Lo que se sabe hasta ahora es que conversaciones que habrían sido impensables hace 12 meses están ocurriendo en este momento dentro de sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas. Conversaciones sobre qué significa realmente honrar el juramento a la Constitución. Conversaciones sobre qué futuro les espera a ellos y a sus familias si continúan protegiendo a un sistema cuyo principal operador tiene $4.000 millones escondidos mientras Venezuela se desangra. Según fuentes del entorno que llevan años trabajando la relación con sectores disidentes de las Fuerzas Armadas, el número de oficiales que están explorando canales de comunicación con la oposición democrática ha crecido de forma significativa en las últimas semanas. Esto no es una revolución militar. Esto es algo más sutil y más poderoso. Es una erosión silenciosa de la base de sustentación que le queda a Cabello dentro de la propia institución que fue siempre su principal refugio.
María Corina Machado, que sigue siendo la referencia indiscutible de la oposición democrática venezolana, ha insistido en algo que resulta cada vez más profético en este contexto. Ha insistido en que la transición no va a depender de un acto único y dramático, sino de la acumulación de presiones que hagan insostenible el sistema en su conjunto. La revelación de esta fortuna oculta de Diosdado Cabello es exactamente ese tipo de presión acumulada. No es un rayo que cae de repente. Es el resultado de años de trabajo. Es la demostración de que los que construyeron este sistema de impunidad lo hicieron creyendo que era indestructible, y están descubriendo que no lo era. Pero hay una historia esta noche que duele más que todo lo anterior. Y necesito que me acompañen en ella un momento porque esta historia no es sobre políticos, ni sobre millones, ni sobre cuentas bancarias. Esta historia es sobre el precio real que pagó el pueblo venezolano mientras todo esto ocurría. Se llama Rafael, tiene 43 años. Trabajó durante 16 años como técnico especializado en la industria petrolera venezolana. Rafael es exactamente el tipo de trabajador que PDVSA necesitaba para funcionar, el tipo de profesional que el país formó con sus propios recursos, que la Universidad Pública Venezolana educó y que el sistema petrolero absorbió en sus mejores años. Rafael recuerda con precisión el momento exacto en que entendió que algo había cambiado de forma irreversible. Fue cuando le informaron que los repuestos para el equipo que operaba no llegarían porque no había divisas para comprarlos. Fue cuando le dijeron que el contratista que debía hacer el mantenimiento de las instalaciones no había cobrado en 6 meses y había abandonado el trabajo. Rafael vio cómo la empresa, que fue orgullo nacional, se desmoronaba pieza por pieza, mientras las personas que la dirigían vivían de una forma que ningún sueldo legítimo podía explicar. Rafael intentó aguantar. Durante años intentó aguantar porque su familia estaba en Venezuela, porque su madre era mayor, porque sus hijos estaban en el colegio. Pero llegó un momento en que el sueldo no alcanzaba para la comida. Un momento en que tuvo que elegir entre pagar el transporte para ir al trabajo o comprar proteína para que sus hijos comieran. Rafael tomó la decisión más difícil de su vida. Salió de Venezuela. Dejó a su madre. Dejó su casa. Dejó el único país que conocía. Hoy vive en España. Trabaja en un sector completamente diferente a su formación porque el proceso de convalidación de títulos es largo y costoso. Manda dinero a Venezuela todos los meses. Piensa en volver. Todavía piensa en volver. Y esta noche, cuando Rafael vea este video, cuando Rafael sepa que el hombre que fue parte del sistema que destruyó a PDVSA, el hombre que fue parte del sistema que le robó sus años y lo obligó a irse, tiene $4.000 millones escondidos en paraísos fiscales, ¿qué siente Rafael? ¿Qué sienten los miles de Rafaeles que están viendo este video desde Madrid, desde Valencia, desde Bogotá, desde Santiago, desde Miami? Cuéntenme en los comentarios. Cuéntenme su historia. Cuéntenme cuánto tiempo llevan fuera y si todavía creen que van a volver. Porque sus respuestas importan. Sus historias importan. No son estadísticas, son Venezuela. Y mientras Rafael trabajaba de sol a sol en un país que no es el suyo para construir algo que debería haber tenido en el suyo, mientras los hijos de Rafael crecían viendo a su padre por videollamada, mientras la madre de Rafael envejecía sin tener a su hijo cerca, había alguien viviendo de una forma radicalmente diferente con el dinero de Rafael, con el dinero de todos los Rafaeles de Venezuela. Según fuentes cercanas al proceso, que llevan tiempo documentando el estilo de vida de personas del entorno íntimo de la cúpula chavista en Europa, hay miembros de ese círculo que llevan años instalados en ciudades europeas de una forma que no guarda ninguna relación con ningún ingreso legítimo identificable. Se habla de propiedades en zonas de lujo de ciudades como Madrid, Génova o París, cuyo valor, según fuentes que siguieron estas transacciones, se estima en cantidades que van de varios millones de euros por unidad hasta propiedades que superan los 10 millones. Se habla de vehículos de alta gama registrados bajo nombres de familiares o de empresas. Se habla de un nivel de vida que incluye viajes frecuentes en clase preferente, restaurantes de primer nivel, vacaciones en destinos exclusivos, todo pagado. Todo sin una explicación que ningún auditor podría validar. Lo escalofriante de esto no es solo el lujo en sí mismo,
Lo escalofriante es que ocurre en Europa. Ocurre bajo la mirada de gobiernos que se declaran defensores de los derechos humanos. Ocurre en ciudades cuyos parlamentos han votado resoluciones de condena contra el régimen venezolano. Ocurre mientras esos mismos gobiernos reciben delegaciones de la oposición venezolana, mientras se fotografían con María Corina Machado y afirman su compromiso con la democracia en Venezuela. El grifo se cerró para el pueblo venezolano hace años. Para los que tienen el dinero correcto en las cuentas correctas, ese grifo nunca se cerró. España tiene una responsabilidad particular en esta historia. España tiene legislación para investigar y congelar activos de procedencia ilícita. España tiene unidades especializadas en delitos financieros que cuando quieren actuar, actúan con una eficacia demostrada. La pregunta que esta noche debemos hacernos y hacerle al gobierno español y a las autoridades europeas es por qué esas herramientas no se aplican con la misma determinación cuando se trata del dinero venezolano que del dinero de otras procedencias. No es casualidad que las investigaciones financieras en Europa avanzan con distintas velocidades dependiendo de quién sea el investigado y qué relaciones tenga con qué sectores del mundo empresarial o político europeo. No es casualidad, nunca lo es. La hipocresía del sistema que permite esto es un escándalo en sí mismo, y el pueblo venezolano en la diáspora, el venezolano que vive en España y paga sus impuestos y contribuye a la economía española y respeta las leyes, tiene todo el derecho del mundo a exigir que esas mismas leyes se apliquen a quienes llegaron con dinero robado a instalarse en una comodidad que el pueblo venezolano pagó con su hambre y con su exilio. Pero les pido que guarden energía porque lo que viene ahora es lo más importante de todo lo que hemos dicho esta noche. Es el análisis que más me costó decidir si revelar. Es la proyección de lo que viene en los próximos meses y el porqué de que este momento sea un punto de inflexión real en la historia venezolana. Guarden esta predicción, guárdenla bien. Dentro de los próximos 90 días vamos a ver al menos una acción judicial formal en una jurisdicción occidental vinculada directamente al expediente financiero de Diosdado Cabello. No digo que Cabello vaya a ser detenido en 90 días. Digo que el andamiaje legal para hacer esa detención posible va a estar completo. La diferencia entre tener el expediente y ejecutar la orden es política. Y la política en Washington respecto a Venezuela tiene una dirección que en este momento es inequívoca. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque los patrones que están ocurriendo ahora mismo son idénticos a los que precedieron a la detención de Maduro y Cilia Flores. Antes de que eso ocurriera, hubo un periodo de varios meses en el que las sanciones se multiplicaron, en el que el lenguaje diplomático de Washington se endureció progresivamente, en el que personas cercanas al entorno de los detenidos empezaron a tomar distancia. Ese mismo patrón, esa misma secuencia, está reproduciéndose ahora en el entorno de Cabello. Fuentes cercanas al proceso que siguen este expediente desde adentro y que en el pasado tuvieron razón en sus proyecciones, coinciden en que el escenario más probable para los próximos meses incluye una escalada progresiva de la presión que culmina en acciones concretas. Lo que hace diferente este momento de cualquier otro en los últimos 25 años de historia venezolana no es solo que hay un informe del Tesoro. Lo que hace diferente este momento es la convergencia de factores. Maduro fuera del tablero. La base de apoyo internacional del chavismo deshecha. Una oposición democrática que por primera vez en mucho tiempo tiene credibilidad internacional real. Y una administración norteamericana que ha decidido usar el poder financiero del dólar como arma de presión sin los miramientos diplomáticos que en el pasado ralentizaron el proceso. Eso es un punto de inflexión real. No es una expresión vacía. Es una descripción de lo que los libros de historia llamarán el momento en que la balanza se rompió definitivamente. El efecto dominó que se desencadena cuando la fortuna de Cabello queda expuesta y congelada va mucho más allá de Cabello mismo, porque hay personas dentro del sistema venezolano, personas que todavía hoy cooperan con lo que queda del régimen, que lo hacen porque creen que el sistema tiene recursos para protegerlos.
cuando ven que el hombre, con 4.000 millones de dólares, no puede proteger su propio dinero, cuando ven que el grifo se cerró incluso para los más poderosos, esa creencia se desmorona. Y con esa creencia se desmorona la lealtad interesada, que es el único pegamento que todavía mantiene unidas las partes de un sistema que ideológicamente ya murió hace años. Venezuela renacerá. No es un eslogan, es la conclusión lógica del proceso que estamos describiendo esta noche. Un proceso que no es lineal, que tendrá tropiezos, que tendrá momentos de angustia y de incertidumbre, pero que tiene una dirección que en este momento es irreversible. Y ahora quiero hablarles directamente a ustedes, a cada uno de ustedes que está viendo este video esta noche desde algún lugar del mundo que no es Venezuela. Al venezolano en Madrid que sale a trabajar cada mañana en un frío que todavía no termina de ser el suyo. Al que toma el metro con una chaqueta que compró en el Primark, porque el dinero no da para más, pero que manda remesas a Caracas o a Maracaibo cada 15 días, porque allá hay alguien que depende de él. Al que tiene los papeles en trámite hace 2 años y todavía no sabe cuándo va a regularizar su situación. Al que lleva 5 años en España y ya tiene sus hijos en el colegio español y ya no sabe exactamente dónde está su casa, si aquí o allá. Esta noche les digo que el sacrificio que están haciendo tiene sentido, que lo que están construyendo, aunque sea lejos, aunque sea con dolor, forma parte de una historia más grande que algún día tendrá un final diferente. Al venezolano en Miami que llegó hace 10 años con una maleta y un teléfono y que hoy tiene su negocio, su apartamento, sus amigos, su comunidad. Al que a veces siente que ya echó raíces aquí, pero que cuando hay una noticia de Venezuela, el corazón todavía se le aprieta de una forma que nada en este mundo puede explicar. Al que tiene familiares que nunca quisieron salir y que siguen allá resistiendo como pueden. Al que manda dinero y medicamentos y que sueña con el día en que pueda llevar a sus hijos a conocer la tierra de la que vienen y que en este momento solo conocen por fotos y por historias. Esta noche les digo que ese día se acerca, no de forma inmediata, no mañana, pero se acerca de una forma que hace 6 meses no era visible y que hoy es innegable. Al venezolano en Bogotá que cruzó la frontera a pie, al que llegó sin documentos y sin red de apoyo y que tuvo que construir una vida desde cero en un país donde el acento, el vocabulario y las costumbres son similares pero no iguales, al que sufrió discriminación, al que fue llamado con nombres que no merece, al que aguantó todo eso porque no había alternativa, al que hoy trabaja, al que hoy tiene algo suyo, aunque sea pequeño, al que no se rindió a pesar de todo. Esta noche les digo que su historia de resistencia es exactamente la misma historia de resistencia que Venezuela entera está viviendo, que lo que hicieron cruzando esa frontera, lo que el pueblo venezolano está haciendo dentro del país, son capítulos del mismo libro. Y ese libro no ha terminado todavía. Al venezolano en Santiago, en el sur del continente, más lejos que nadie. Al que eligió Chile porque era el destino más accesible cuando había que salir rápido. Al que encontró un país diferente, una cultura diferente, un clima diferente. Al que a veces siente que está en el fin del mundo y que Venezuela es un sueño del que no puede despertar. Al que tiene amigos en Venezuela, familia en Venezuela, recuerdos en Venezuela y que a veces se pregunta si va a volver a ver todo eso. Esta noche les digo que la distancia no es un obstáculo para la esperanza, que desde el sur del mundo también se puede construir el regreso, que el amanecer se aproxima para todos los venezolanos sin importar en qué rincón del planeta estén. Esta noche quiero que piensen en los que no pudieron irse, en los que se quedaron no porque eligieron quedarse, sino porque no tenían cómo salir, en los que murieron esperando, en los que perdieron la esperanza antes de poder ver el cambio, en los abuelos que partieron sin ver a sus nietos crecer, en los jóvenes que tomaron decisiones desesperadas porque la desesperación era todo lo que el sistema les dejó. Su memoria es la razón más poderosa por la que esta lucha debe continuar y debe tener éxito, no por los que están vivos en el exilio, por los que ya no están y que merecían otro país, otra vida, otra historia. Y quiero que piensen también en los que están dentro, en los que cada mañana se levantan en Venezuela y deciden que van a resistir un día más, en los que hacen colas y aguantan escasez y navegan la incertidumbre de un sistema que les ha fallado de todas las formas posibles, pero que no se rinden,
en los que participaron en las elecciones a pesar del fraude, en los que salieron a la calle a pesar del miedo, en los que le dijeron al sistema en voz alta o en silencio que no lo reconocen como legítimo. Esa resistencia cotidiana, invisible, sin cámaras, sin cobertura mediática internacional, es la base de todo lo que viene. Es el cimiento sobre el que se va a construir la Venezuela que todos merecemos. Esto no tiene precedentes en la historia reciente de nuestra región. No hay otro proceso en América Latina en los últimos 30 años que se parezca a lo que está viviendo Venezuela. No hay otro caso donde un país haya llegado tan abajo y esté viendo por primera vez en mucho tiempo una posibilidad real de cambio estructural. Los que dicen que esto es imposible no leen los mismos números que lee Washington. No tienen acceso a las mismas conversaciones que tienen las personas que siguen este expediente desde adentro. Los que dicen que esto va a ser como siempre, que nada va a cambiar, que el régimen tiene infinita capacidad de supervivencia, están leyendo el pasado cuando deberían estar leyendo el presente. El pasado es Maduro en una celda de Brooklyn. El presente es Diosdado Cabello, viendo cómo su fortuna oculta queda expuesta ante el mundo. El futuro es Venezuela libre. Quédense con esta pregunta para los comentarios, la más importante de esta noche. ¿Quién más en la cúpula del régimen chavista creen que tiene estructuras financieras similares a las que se describen en este informe del Tesoro? Denme nombres en los comentarios. Nombre, cargo que tuvieron o tienen, y el país o los países donde creen que guardaron el dinero. No guarden silencio. Esta es información que importa. Esta es información que llega más lejos de lo que imaginan. Si este video les llegó de alguien, si lo están viendo porque un familiar o un amigo se lo compartió, es porque hay venezolanos que entienden que informarse y compartir información es también una forma de resistir. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones, no se pierdan ninguno de los análisis que vienen, porque lo que viene en los próximos meses va a requerir que todos estemos bien informados, que todos entendamos el tablero, que todos seamos capaces de separar la información real de la desinformación que los operadores del régimen siguen intentando sembrar incluso desde el exilio. Compartan este video con cada venezolano que conocen, con los que ya saben lo que está pasando y con los que todavía creen que nada ha cambiado, con los que tienen esperanza y con los que la perdieron hace tiempo, porque a veces lo único que le falta a alguien para recuperar la esperanza es información, y eso es lo que este canal hace cada noche: informar. Con fuentes, con análisis, con compromiso, sin neutralidad frente al sufrimiento de un pueblo, sin equidistancia entre los verdugos y las víctimas. Venezuela renacerá, el amanecer se aproxima, y esta noche somos un poco más fuertes porque sabemos un poco más. Eso, en esta lucha, es todo.